Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí al lado mío, que hicieron unas presentaciones que la verdad no sé qué más puedo yo agregar. Ya la verdad ya está completo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Estoy de acuerdo con lo que dijo 1, 2, 3 y 4. A la vez también quiero agradecer formalmente a los que permitieron mi presencia aquí en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Federación Universitaria, a la CGE, a la Gobernación de Mendoza, a la Escuela de Gobierno de Mendoza. ¿Algo más me falta? No, estamos todos. Y espero que las paredes de esta universidad y del aula magna no se enojen con esta presentación, de acuerdo a los antecedentes que me han comentado y me han dicho. Bueno, por ahí ya no están tan enojadas y por ahí ahora ya empezaron a acostumbrarse a escuchar otras voces. Para poder empezar a analizar temas que cruzan el debate económico de la Argentina, a mí me gusta iniciar con 3 conceptos fundamentales para contextualizar y poder ingresar mejor en los debates económicos, para comprender mejor los debates económicos y por consiguiente intervenir con más precisión en los debates económicos que cruzan permanentemente en nuestras vidas, en el mundo universitario, en la vida social o en el ámbito laboral. El primer punto que yo convoco permanentemente al auditorio que me escucha y que implícitamente están en mis escritos es romper una pared donde nos dicen permanentemente que nosotros no entendemos de economía. Y aquí va, como estoy en este ámbito, a 2 públicos diferentes: al universitario y al que no es universitario, digamos, de la carrera de economía. Al de la carrera de economía, yo les digo, rompamos con esa barrera donde nos dicen permanentemente: ustedes no entienden nada de la economía. Lo que ustedes están hablando sobre la economía, y es cuando se refieren a lo que puede ser un pensamiento crítico, al pensamiento keynesiano, a un pensamiento con base marxista, significa que eso es viejo. Y lo nuevo es la economía, llamémosla ortodoxa, lo nuevo, lo moderno, es la economía pensada como una ciencia exacta. Pero después voy a pasar a ese otro capítulo. Y a los que no son universitarios, a los que no están haciendo o no hicieron la carrera de economía, también rompamos la barrera de decir no entendemos de economía. Obviamente que esto, ¿cuál es la propuesta? Es que rompiendo esa barrera, cuando nosotros nos terminamos convenciendo que no sabemos de economía, porque permanentemente hay una sucesión de personajes que circulan por los medios mañana, tarde y noche, turno completo, como si fuesen pupilos, de que ellos son los que saben de economía y por consiguiente nosotros tenemos que subordinarnos a ese saber de esos economistas. A ver, reconozcamos, cuando hablan no se les entiende nada. Entonces, ahí es donde está la primera trampa. Es que teóricamente nosotros les asignamos, la sociedad le asigna a esos personajes, a esas personas que son los que saben de economía, además se presentan como que saben de economía, dicen cosas que no entendemos nada y por consiguiente nos subordinamos a esos postulados que terminan emitiendo. Digo, ¿qué significa no se entiende nada? Y bueno, cuando empiezan a hablar por el déficit fiscal, el superávit comercial, la competitividad, la productividad, toda una sucesión de esos lugares comunes que hace que dice, bueno, es así, es verdad, yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que sucede en una sociedad? ¿Qué es lo que nos sucede personalmente cuando nosotros decimos no sé? Cedemos el conocimiento. Y al ceder el conocimiento, estamos vulnerables. Estamos subordinados y por consiguiente en un amplio terreno para ser engañados, para ser confundidos, para
caer en la trampa de que nosotros tenemos que subordinarnos a estos técnicos con un supuesto saber neutral, que así se presentan con un supuesto saber neutral, pero que es eminentemente político e ideológico. Y en todo caso, no está mal que sea político e ideológico. Pero ¿qué es lo que sucede? Ocultan precisamente que es político e ideológico. Todos somos político e ideológicos en nuestro posicionamiento, en nuestra mirada económica, en nuestra cosmovisión del mundo. Entonces, la primera convocatoria es rompamos esa barrera donde nosotros nos dicen no sabes nada de economía. Ahora bien, esto no implica de no tener que hacer un pequeño esfuerzo de lectura para entender y comprender conceptos básicos para poder ingresar en el conocimiento, y a partir de que uno ingrese en el conocimiento se empodera del saber y puede empezar a profundizar e ingresar en el debate. Cuando digo economía, digo como que para cualquier otra disciplina uno hace un pequeño esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo que es burdo, digamos, sencillo. Yo trabajo en Página 12 hace ya 27 años. Durante un largo periodo de tiempo, en el comienzo, escribíamos en las máquinas de escribir, las viejas Olivetti, las Remington, y donde más que el teclado había que pegarle a cada uno de los teclados para que pueda salir cada letra. Ahora bien, el avance tecnológico que implicó, bueno, vino la computadora y vino un procesador de texto. Y a un procesador de texto uno tiene que empezar a conocer los conceptos básicos para poder ingresar y poder trabajar sobre el Word, o sea, sobre ese procesador de texto. Eso implicó un esfuerzo de conocimiento para poder ingresar en una disciplina nueva. Y así podemos hacer cualquier tipo de analogía, hasta incluso para ver un deporte cualquiera. Uno tiene que saber las reglas para poder comprenderlo y entenderlo. Bueno, con la economía se requiere también un pequeño esfuerzo para poder ingresar y precisamente apoderarse de conocimiento e ingresar en el debate económico. El segundo punto que convoco para empezar a contextualizar e ingresar en los debates económicos es empezar a definir qué es la economía. Como bien mencionaba antes en una de las exposiciones, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y ahora bien, esto no es una definición arbitraria. La economía nació como una ciencia social. La economía nació como economía política. Después, por un proceso político, económico, a nivel mundial y de hegemonía de el neoliberalismo, para ponerlo de una forma popular y claro, bueno, eliminan la palabra política de economía y la transforman en que es una ciencia exacta. 2 más 2 es 4 y se acabó. Ahora bien, la economía es una ciencia social porque en la economía hay un espacio, la economía es un espacio de disputa de intereses contrapuestos de diferentes actores y sujetos sociales. ¿Alguien puede suponer que la economía es una ciencia exacta cuando intervienen sujetos sociales con intereses contrapuestos? Para decirlo en forma muy esquemática, el capital y el trabajo. Y la verdad es que el capital y el trabajo tienen intereses contrapuestos. Pueden cooperar, pueden estar en mejores términos en el desarrollo de una empresa o de una propia economía, del propio sistema capitalista, pero tienen intereses contrapuestos. Uno es el incremento de su poder adquisitivo, o sea, de sus ingresos reales, y el otro es la maximización de su tasa de ganancia. Y por consiguiente, están en tensión. Por eso la economía es permanente tensión. Es tensión y ruptura. Esta fantasía de la búsqueda del equilibrio, que es la línea tradicional neoclásica, lo digo porque estoy en este ámbito universitario, pero digamos, la línea tradicional ortodoxa, la verdad que es una fantasía. Es una fantasía, es un objetivo ilusorio para plantear la posibilidad de construcción de modelos teóricos que en última instancia parten de supuestos
que después son, primero que arbitrarios y que terminan con conclusiones que no tienen nada que ver con la vida cotidiana ni con el desarrollo de la economía. Entonces, planteando que la economía es una ciencia social, uno tiene que abordar la comprensión de los procesos y los fenómenos políticos, económicos y sociales que va a estar siempre en permanente tensión. Va a estar en permanente tensión y en permanentes rupturas, porque esa es propia de la dinámica de la economía política. Y aquí emerge uno de los puntos esenciales, del tercer punto que yo convoco para poder ingresar en los debates, que es el rol de los economistas. El rol de los economistas, como antes les mencioné, está presentado en la sociedad como este técnico con un supuesto saber neutral que viene a decir qué es lo que nos está pasando y fundamentalmente qué es lo que va a pasar. Esa pretensión del economista que puede predecir qué es lo que va a suceder en la economía. Si nosotros, y ahí rebobinamos, cedemos el conocimiento, no sé de economía, pensamos que la economía es una ciencia exacta y emerge el economista que dice yo sé lo que está pasando y fundamentalmente sé qué es lo que va a pasar, entonces nosotros quedamos subordinados, la sociedad queda subordinada, los políticos y los gobiernos quedan subordinados a lo que digan los economistas, a lo que digan los técnicos. Pero como les mencioné antes, esos técnicos con ese supuesto saber neutral son políticos y ideológicos, o sea, tienen intereses. Y lo que uno puede observar a partir de la evidencia empírica es que esos economistas cuidan, preservan los intereses de los sectores más privilegiados, para decirlo también en una forma más global, del poder económico, de las diferentes facciones que puede estar dividido el poder económico. Entonces, el punto que yo convoco, como tercer punto que yo convoco, es decirles, acá no hay ningún niño, yo puedo decir que Papá Noel no existe. Entonces les puedo decir que los economistas que dicen que saben lo que va a pasar, no existen. No existen, no están. Entonces, cuando me quieren y me preguntan, espero que las preguntas no aparezcan, Alfredo, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? Alfredo, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? Sepan que la respuesta es muy sencilla. No sé. Entonces, uno también pueden pensar y dice, bueno, Alfredo sostiene esta postura vinculado con los economistas en relación a que, bueno, porque él tiene una visión del mundo, de la economía diferente a los economistas que están con más predicamento, porque son los ortodoxos, porque son los neoliberales, porque los que tienen mayor presencia mediática, y la verdad que no es por eso. Ni tampoco, para no entrar en grandes debates sobre los pronósticos, que incluso en el libro menciono, digamos, la cantidad de fallidos de estos economistas pronosticadores, que dijeron que primero la economía argentina crecía por rebote, después que llegaba una meseta, después que era un veranito, después que por el viento de cola, que después venía la crisis, que después nos caíamos del mundo y que después estábamos en una semi-recesión. Esto es algo novedoso como definición académica. A ver, uno está, pues yo no digo, yo no lo sé, las mujeres saben, ¿están o no están embarazadas? Bueno, en recesión lo mismo, ¿se está o no se está en recesión? Bueno, toda una sucesión de pronósticos que la verdad no se cumplieron, o sea, sus deseos chocaban con la realidad. Sus deseos inducidos estaban en función a preservar nichos de privilegio, los sectores privilegiados, al poder económico. Entonces, saco
del debate es la cantidad de ejemplos que muestran cómo se equivocaron. Desde que el 2002, que el dólar en ese mismo 2002 iba a llegar a 12 pesos, saquemos eso, esa cantidad de pronósticos que espero que más o menos los tengan registrados de cómo fue en Argentina. Antes de pasar a esa evidencia empírica que les quiero mostrar, para demostrarles que los economistas no saben lo que va a pasar, que es una evidencia empírica a nivel internacional, quiero decirles que, como estoy en esta alta casa de estudios, en el aula magna, en la carrera de Ciencias Económicas, yo me recibí también de economista, de licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de Buenos Aires. Conozco muchos economistas que trabajan en la facultad de diferentes corrientes ideológicas, desde el liberalismo, desde el keynesianismo, estructuralista, marxista, neoestructuralista, digamos, diferentes corrientes de pensamiento económico que, bueno, son economistas que desde su posición trabajan, investigan, tratan de avanzar en la comprensión y elaboración de la ciencia económica. Entonces, esta permanente definición mía, los economistas del establishment, los economistas del poder, los economistas de la City, los gurúes, me sonaba y me suena, es muy despectivo, la verdad, es muy despectivo porque en realidad hay muchos otros profesionales que se dedican a profundizar el saber en la ciencia económica. Como mi trabajo, mi oficio es el de periodista, es lo que me permite jugar un poco con las palabras y encontrar nuevas definiciones para poder transmitirlo al lector o al oyente ocasional, digamos, un concepto. El concepto de qué es lo que yo quiero transmitir en lugar de esta definición economista, como si todos los economistas fuesen malos, como si los economistas fuesen algo para despreciar, y yo creo que yo tenía un poco de culpa. Entonces, como les decía, el periodismo me brinda la posibilidad de jugar un poquito con las palabras y encontré una nueva definición. Para estos personajes que circulan por los medios, donde aparece como que la figura, ahora va a hablar el economista, cuando antes, un minuto antes era el político que estaba buscando votos. Terminaba de hablar ese político y después se transforma en economista. Y entonces no significa que antes como político estaba buscando votos y después como economista, no, ahí es neutral, cuando decían que la economía se iba a caer a pedazos. Pero bueno, más allá de esa confusión, digamos, ¿qué definición le encontré para tratar de ubicar, de poner en caja cuál es el rol que están cumpliendo estos personajes? La definición que encontré, que definí y que publicito es que son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Y la verdad que es una definición que a mí me deja tranquilo espiritualmente. No estoy hablando de los economistas, estoy diciendo, la verdad, les quiero decir, les va muy bien, les va muy bien. No es que yo estoy diciendo esto y pobrecitos como los está definiendo Alfredo. Les va muy bien, ganan muchísima plata, tienen legitimidad social, las empresas, no todas, la mayoría de las empresas los convocan, les pagan muy bien y tienen por consiguiente toda una legitimidad social, política y económica. Pero la verdad, definiéndolos de esa forma, por lo menos aspiro a que, por un lado, sea preservado el lugar del economista, de la ciencia económica, el que trata de abordar el saber económico, y otro de los que son estos hombres de negocios. No estoy diciendo chantas, estoy diciendo hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Vuelvo. Yo les estaba diciendo que los economistas pronosticadores, la verdad que no saben lo que va a pasar. Y no saben lo que va a pasar, vamos a encontrarlo más allá de esta definición conceptual. Vayamos a una evidencia empírica para probarlo. Entonces pensemos,
Pensemos en el planeta Tierra, pensemos en un país, Estados Unidos, pensemos una ciudad de ese país, Washington, pensemos en una manzana de esa capital, y en esa manzana hay un edificio muy, muy alto. En ese edificio muy, muy alto hay la concentración, la densidad por metro cuadrado más importante de economistas pronosticadores, obviamente, del planeta. ¿Cuál es ese edificio? El Fondo Monetario Internacional. La densidad por metro cuadrado de economistas pronosticadores, o sea, de economistas ortodoxos, es la máxima. No hay más, es un ejército que hay. Uno puede pensar en las universidades, no, pero ahí están, que están yendo por la corriente ortodoxa, pero no se ponen como pronosticadores. Ahí los tenemos como pronosticadores. ¿Por qué digo que son los pronosticadores? No porque van a los países a hacer sus recomendaciones de ajuste, no. Porque hay ese ejército de economistas donde 2 veces al año el Fondo Monetario Internacional elabora un documento que se llama Perspectivas Económicas Mundiales. Lo elaboran 2 veces al año para cada una de sus asambleas anuales. ¿Qué es lo que tiene ese libro, esas Perspectivas Económicas Mundiales? Como bien lo dice el título, las perspectivas a nivel global, y a la vez, ¿qué es lo que va a pasar en cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional? Poco más de 180 países. O sea que hay un ejército de economistas que empiezan y elaboran, analizan qué es lo que va a pasar con esas economías y dicen, esta economía va a subir, su Producto Bruto Interno va a bajar, qué es lo que va a pasar con el consumo, qué va a pasar con las exportaciones, el sector externo, etcétera, etcétera. Le va poniendo numeritos y empieza a decirlo en función a, obviamente, una concepción que tiene sobre qué es lo que está pasando en la política económica, en la economía de ese país. Obviamente que son economistas cortados por la tijera del neoliberalismo, de la ortodoxia, de pensamiento económico convencional, y en los análisis cualitativos de esos países dicen que si hacen un ajuste fiscal, si echan personal público, si bajan el gasto público, si bajan las jubilaciones, eliminan derechos laborales, va a ir bárbaro. Pero bueno, eso es lo que dicen a nivel político, a nivel conceptual, y por consiguiente proponer el ajuste, las privatizaciones, etc. Ahora bien, pero también dicen qué es lo que va a pasar a nivel de su crecimiento económico. ¿Por qué son importantes las perspectivas económicas mundiales? Teóricamente, para lo que es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nace, después se desarrolla, para la búsqueda de la estabilidad económica mundial. Estados Unidos, que es el principal financista, el principal aportante de capital al Fondo Monetario Internacional, entre el 18 al 20% del capital, es el que pone, por consiguiente, más dinero para que funcione esa tecnoburocracia y busque la estabilidad económica mundial. ¿Pero para qué son las perspectivas económicas mundiales? Dentro de esa lógica, para prevenir las crisis. Esa es la lógica de los estudios que hacen estos ejércitos de economistas pronosticadores. ¿Para qué lo van a hacer? Bueno, está diciendo, este país le va a ir mal, entonces tiene que tomar medidas para evitar que le vaya mal, y por consiguiente, de esa forma, con financiamiento, con sugerencia, buscar esa estabilidad económica mundial. ¿Qué pasó? En la década del 90 hubo muchísimas crisis en los denominados países emergentes. ¿Se acuerdan la crisis de diciembre del 94, que se extendió durante el 95, la de México, la llamada crisis del tequila? Después vino la crisis en Rusia, la crisis en los países del sudeste asiático, los tigrecitos asiáticos, después los tigres asiáticos con Corea del Sur, una de las 10 potencias económicas mundiales que tuvo su crisis, la crisis en Brasil, la crisis en Argentina, la crisis en Turquía. Entonces, el gobierno republicano de Bush dijo, bueno, estamos financiando al Fondo Monetario Internacional para prevenir las crisis, y después tiene que salir el Fondo Monetario Internacional a auxiliar a los países en crisis. ¿Y quién es el principal aportante que yo les mencioné del Fondo Monetario Internacional? Estados Unidos.
Entonces, los republicanos, en ese momento Bush, dice, bueno, ¿por qué vamos a tener que seguir financiando? ¿Se acuerdan cuando hubo ese paquete de auxilio a la Argentina en el gobierno de la Rúa por 5.000 millones de dólares y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, del gobierno republicano de Bush, dijo, bueno, ¿por qué el dinero de los carpinteros y plomeros, y los contribuyentes, que los plomeros y los carpinteros estadounidenses tienen que ir a financiar con su contribución, o sea, con sus impuestos a países incorregibles o malas decisiones de Wall Street? Entonces, el gobierno republicano propuso que se haga una investigación, que se haga una comisión investigadora en el Congreso de Estados Unidos para decir, bueno, ¿por qué estamos financiando al Fondo Monetario Internacional si tiene que prevenir las crisis? Entonces se hizo una comisión investigadora. ¿Qué es lo que investigó? Las perspectivas económicas mundiales. Dice, bueno, a ver si esas perspectivas económicas mundiales fueron eficientes o no fueron eficientes para prevenir las crisis. ¿Cuál fue la conclusión de ese trabajo de investigación? Analizaron 87 países emergentes, denominados emergentes, desde 1991 al 2001. Y analizaron que en esos 87 países hubo 134 recesiones, 134 crisis. Entonces, teóricamente, volvemos a este mito, esta fantasía que está en el sentido común, que los economistas saben lo que va a pasar. Entonces, si los economistas saben lo que va a pasar, bueno, uno tiene que pensar que estas crisis, estas 134 crisis, donde hay la mayor densidad por metro cuadrado de economistas pronosticadores, bueno, tenían que haber acertado, tenían que haber adelantado y evitar esas 134 crisis, o en todo caso amortiguar los costos de esas 134 crisis. 10 años analizaron, 10 años de muchísimas crisis, de 1991 al 2001, 87 países, 134 recesiones. ¿Cuántas de esas recesiones, cuántas de esas crisis financieras, sector externo, económica, adelantaron los economistas pronosticadores? Apenas 15. Apenas 15. Solo el 11% del total. ¿No es una evidencia más que contundente? Ya no conceptualmente, ya no que la economía es una ciencia social, que no es una ciencia exacta, no es solamente que defienden intereses, ya no solamente que confunden deseos con realidad, sino con números concretos. Números concretos. Los economistas, pronosticadores, no saben lo que va a pasar. Y esto es muy importante para definir el rol de los economistas. El rol de los economistas. ¿Cuál es el papel que juegan los economistas? La ciencia económica no es predictiva, no es que brinda herramientas para predecir, sino que brinda herramientas interpretativas de lo que sucede en la economía, en los fenómenos políticos, económicos y sociales. Brinda herramientas para interpretar lo que sucede en ese espacio económico de disputa de intereses contrapuestos de diferentes sujetos y actores económicos. Esto es importante en función a cuál es ese rol que se le asigna a los economistas, cuál es ese rol que le asigna la sociedad a los economistas, porque queda subordinado precisamente y fundamentalmente los gobiernos, los políticos, a lo que digan los economistas. Y cuando la política pasa a subordinarse a esta economía, a esa forma de pensar la economía, la verdad es que pierde, primero, legitimidad, después pierde la posibilidad de transformaciones en la economía y en la sociedad, y por consiguiente lo que quedan es subordinada la sociedad como los gobiernos a los poderes económicos. Ahora se los llama más poderes fácticos. Vamos a decirlo más claro, son los poderes económicos. Dicho esto,
hay un factor fundamental, que cuál es la estrategia que logra capturar la atención del auditorio, que logra capturar la atención del oyente, televidente o lector. Es primero que dice qué es lo que va a pasar, pero fundamentalmente a partir de la constante presencia del miedo, de la permanente presencia de la crisis que está por venir, y que ellos son los representantes para evitar caer en esa crisis y en todo caso para que podamos sacarnos la angustia y el miedo. Si hay alguien que permanentemente nos está presentando una situación del caos por venir, de la crisis por venir, la verdad que genera una situación de angustia social que ¿qué es lo que genera? Bueno, la economía del miedo. En la economía del miedo, con tal de sacarnos la angustia por lo que parece que nos dicen que nos va muy mal y que vamos a chocar, es decir, bueno, hagan lo que tienen que hacer. O sea, la sociedad pasa a aceptar medidas, situaciones que en condiciones normales no aceptaría. Por ejemplo, ¿cuál es una de las variables financieras que hoy va construyendo esa economía del miedo? Ustedes las pueden escuchar cada media hora en el noticiero porque informa el estado del tránsito, el estado del tiempo y la cotización del dólar blue. Entonces uno dice, pero si cada media hora me están diciendo está subiendo, algo malo debe pasar. ¿Qué les hace recordar esto de cuando te informaban el estado de tránsito? Y si nosotros sabíamos por qué, ¿qué es lo que pasaba? Y entendíamos por qué es lo que nos estaban diciendo. Entonces generaba cierto estado de zozobra, cierto estado de indefensión, cierto estado de angustia colectiva que decíamos, bueno, si hay algo malo que venga alguien y que nos salve. Conocimos salvadores y así no fue. Pero, volvamos. Entonces, hay una construcción de la economía del miedo que es difícil porque es abrumadora. Digo, es difícil eludirla porque es abrumadora, porque es una situación que genera esta sensación de inseguridad, esa sensación de inseguridad y esta búsqueda de que venga alguien a decir, bueno, vamos a estar bien, no importa qué, no importa que vaya a nuestros propios intereses. Si permanentemente está apareciendo la cotización del dólar ilegal, popularmente denominado dólar blue, bueno, que venga alguien y nos diga que eso es un problema, ¿cómo se soluciona? ¿Y cuál es la solución que emerge claramente? Y bueno, si está el dólar blue, ese dólar ilegal, más allá que la verdad ya lleva bastante tiempo y no hay una traslación a precios como decían que iba a ser el gran descalabro, etc. Y bueno, ¿cuál es la solución para eliminar esa variable que tanto miedo nos produce? Una fuerte devaluación, o sea, del 30 a 40%. Entonces, de esa forma, si la sociedad acepta dentro de esa estructura de economía del miedo, decir, bueno, alguien me dice que toda esta angustia, todo este problema, todo lo que parece que es una gran crisis, que es porque hay un dólar blue, bueno, alguien nos viene y nos dice, bueno, ¿saben cómo se soluciona? Con una devaluación fuerte, del 30 al 40%. ¿Por qué de esa forma? Y ahí empieza que lo que no entendemos nada, porque está atrasado la competitividad, la productividad, etc. Bueno, es el que sabe, bueno, dale, vamos a la devaluación, así nos saca la angustia. Ahora bien, ahí caímos en la trampa. Porque hay que decirlo, que una brusca devaluación es profundamente regresiva en términos sociales, políticos y económicos. Y esto sí te lo brinda la ciencia económica como herramienta interpretativa, sabiendo cómo fueron esas bruscas devaluaciones en la Argentina y cuáles fueron los costos sociales, políticos y económicos de una brusca devaluación. Una brusca devaluación es un fuerte aumento de precios
lo que implica una fuerte caída del poder adquisitivo de la población y fundamentalmente de los trabajadores y de los jubilados, o sea, de los que tienen ingresos fijos, por consiguiente una mayor tensión y conflicto social, porque esos sectores van a querer reclamar la recuperación frente a esa pérdida de poder adquisitivo, una brutal transferencia de ingresos precisamente del sector del trabajo, del sector de los jubilados, hacia los que se benefician, un sector minoritario que se beneficia de una brusca devaluación, que son los exportadores del sector agrario, los exportadores industriales de insumos difundidos, acero, aluminio, y los rentistas que acumularon muchísimos dólares. No el que tiene un canutito guardado, sino los rentistas que acumularon millones y millones de dólares, de esa fuga impresionante de capitales que ha padecido la Argentina ya no solo en este periodo económico, sino en las últimas 4 décadas. Que se benefician, es obvio, ¿no? Una devaluación, esos dólares valen más en moneda doméstica y por consiguiente tienen activos devaluados y un poder adquisitivo muchísimo más alto. Ahora bien, rebobinamos, estamos atrapados en la economía del miedo, nos presentan una variable que permanentemente nos va generando una situación de angustia y de miedo. Entonces, por favor, libérennos de esa angustia, que ese es el reclamo, que puede ser aceptado por la sociedad para que en momento de normalidad no lo aceptaría. La cuestión es que cuál es el desenlace de esa economía del miedo, de una medida atrapada dentro de esa economía del miedo. Bueno, es lo que les mencioné, una medida que es profundamente regresiva en términos económicos, sociales y políticos. Cuando yo les mencioné regresiva en términos sociales y políticos, quedó claro. Cuando les dije esa brutal transferencia de ingresos, ese shock inflacionario, esa caída de ingresos, por consiguiente recesión, caída de la actividad económica, pérdida de puestos de trabajo, incremento de pobreza, o sea, los costos sociales y económicos de una brusca devaluación. Pero también les mencioné regresiva en términos políticos, porque es profundamente perturbadora de la estabilidad política una brusca devaluación. O sea, fíjense el combo completo que tiene esa simple medida que es presentada como neutral, que esa medida que es presentada como que de esa forma se solucionan los problemas, entre comillas, económicos que tiene la Argentina. Entonces, ¿por qué es profundamente perturbadora en términos políticos? Hagamos también un pequeño recorrido interpretativo en función a cómo fueron otras experiencias de bruscas devaluaciones en Argentina. Y es muy clara, muy clara. Febrero del 89, cuando se quiebra el plan Primavera y el dólar se dispara, bueno, su desenlace es la hiperinflación y el desenlace a nivel político es el adelantamiento de las elecciones y la entrega anticipada del poder en el 89. Cuando en el 2001 se aplica el corralito, que es en los hechos reconocer que un peso no es igual a un dólar, o sea que es una devaluación. De hecho, lo que hay es un adelantamiento de las elecciones, una entrega anticipada, mejor dicho, una renuncia del presidente y una entrega anticipada del poder, además del drama de las muertes por diciembre del 2001. Y la del 89, la de los saqueos. Pero también, cuando fue el periodo político donde fue Eduardo Duhalde presidente, cuando el dólar, teóricamente el ajuste era solamente de 1 a 1,40, pero en realidad no lo pudo mantener y saltó a 4, bueno, un desenlace fue a nivel trágico la matanza en el puente de Avellaneda y además, bueno, la entrega anticipada del poder con el adelantamiento de las elecciones. Fíjense si una brusca devaluación no es profundamente perturbadora de la estabilidad política, además de profundamente regresiva en términos sociales y económicos. E incluso usted puede decir, bueno, esto es lo que le pudo pasar a la Argentina. Le voy a dar 2 ejemplos.
dos ejemplos a nivel internacional, dos ejemplos a nivel regional, para mostrar también cómo es de perturbador una brusca devaluación, que no llegó al nivel de las dimensiones que tuvo la Argentina, pero que muestra claramente cómo tiene su impacto político. En Brasil, Fernando Henrique Cardoso gana la reelección en las elecciones del 98, asume en el 99, o sea, tiene su primer mandato, empieza su segundo mandato en comienzos de enero de 1999, y una de sus primeras medidas es una devaluación del 50% del real. A partir de esa medida, Fernando Henrique Cardoso no pudo subir de un nivel de popularidad entre el 12 al 15%. Fíjense, en apenas 2 meses fueron, porque si ganó las elecciones significó que tenía un apoyo mayoritario en relación a sus competidores. Los próximos 4 años no pudo mejorar sus niveles de popularidad, e incluso como desenlace, ¿cuál fue? ¿Quién ganó? Ganó Lula, después de 3 intentos de ganar la presidencia y no pudo. Fíjense cómo tuvo su impacto a nivel político. Y otro ejemplo más cercano, en Venezuela. En octubre del año pasado gana Hugo Chávez las elecciones con un poquito más del 54% de los votos, una diferencia de 10 puntos con su competidor Capriles. En el medio, 6 meses, hasta la nueva elección, ¿qué es lo que sucede? Muere Chávez, y una de las medidas que se toma después de la muerte de Chávez es una brusca devaluación del bolívar, la moneda venezolana, que sube de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar. Eso es una devaluación directa, pero también hubo una devaluación indirecta. ¿Por qué? Porque Venezuela es importador neto de casi todo, y fundamentalmente de alimentos. Entonces, en un régimen de administración de divisas, a los importadores, el régimen venezolano dijo: bueno, vamos a entregar las divisas necesarias para las importaciones esenciales de los alimentos y bebidas. Obviamente que el valor de ese dólar entregado al importador fue mucho más alto que ese 6,3 bolívares por dólar. ¿Cuál es la consecuencia de esa devaluación directa y de esa devaluación indirecta? Un fuerte aumento de los precios, o sea, de la inflación. Y que esa inflación obviamente pegó en el poder adquisitivo de la población venezolana. ¿Qué sucedió en la elección siguiente? Capriles, Maduro, el candidato del chavismo, sacó el 51%, Capriles sacó, la diferencia fue de un puntito y algo. En el medio, el chavismo perdió poco más de 600.000 votos. Uno dice, pero ¿cómo pudo perder los votos? En el sentido de teniendo en cuenta que murió el líder, y ya hay experiencias cercanas de la muerte del líder genera una mayor fidelidad de su electorado, de su base política, y por consiguiente de respuesta electoral posterior a quien sea su sucesor. Bueno, perdió ese porcentaje de votos. ¿Y dónde lo perdió ese porcentaje de votos? Donde más impactó la suba de precio. ¿Fue en la base electoral del chavismo? No, porque ahí ingresan los alimentos, los bienes subsidiados. En cambio, en las clases medias bajas, donde no ingresa esa política de subsidio a los alimentos y ha impactado fuertemente la suba de precios, es donde ahí perdió caudal electoral. Claramente ahí se ve lo perturbador que es en términos políticos. También hay otra lectura que va y que no es contrapuesta, es la fortaleza del chavismo para poder haber superado esa experiencia electoral, teniendo en cuenta lo perturbador que es políticamente una fuerte devaluación. Pero claramente quedó en evidencia lo que afecta, además del social
y económicamente la devaluación. ¿Hay un tiempo? Digo. Mientras que no se aburran. Bueno, voy a ingresar en un tema, en uno de los temas, después de dar esta conceptualización sobre no ceder el conocimiento, que la economía es una ciencia social, el rol de los economistas, el tema de la economía del miedo y eludir la economía del miedo. Y ya que mencioné una de esas variables que generan esa economía del miedo, ingresemos en uno de los debates. Hay varios debates que por ahí después, si se da el tiempo, si tienen ganas y las preguntas lo permiten, podemos seguir ampliarlo. Pero uno de esos debates, como yo les mencioné, es del dólar. Del dólar, y a partir de que yo mencioné ahí lo del dólar blue, bueno, retomemos a partir de esa conceptualización, de esa contextualización de cómo ingresar en el debate, los debates económicos, el tema del dólar. En la Argentina se plantea que la dolarización de diferentes actores económicos y diferentes actividades económicas tienen que ver con rasgos culturales. Los rasgos culturales de los argentinos, así ampliamente, dicen, por eso se dolariza. La verdad que es difícil pensar, digamos, que el argentino nace pintado de verde y que le dan alimento de dólar y así a partir de ahí es culturalmente dolarizador de sus ahorros. Los rasgos culturales de los comportamientos sociales en realidad se van construyendo. Entonces, uno se tiene que preguntar es cómo se han construido esos rasgos dolarizadores de los comportamientos de agentes económicos. Entonces, a partir de ahí aparecen medidas y políticas económicas que se implementaron para tratar de entender esos rasgos dolarizadores. No es por una cuestión cultural y obviamente no es tampoco un designio divino, donde dijeron, Dios le dijo a los argentinos, ustedes van a ser dolarizadores, a los brasileños no, ustedes son tontos, no van a ser dolarizadores. Bueno, la verdad que no es muy claro, creíble. Entonces, pensemos por qué fueron esos rasgos dolarizadores del comportamiento de diferentes agentes económicos. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar de otra forma qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa con el dólar. Y entonces uno tiene que evaluar, analizar que Argentina tenía un mercado no liberal, un mercado hiperliberal de acceso a la moneda extranjera. Y de esta forma puede empezar a entender cómo ese mercado hiperliberal de acceso a la moneda extranjera creó esos rasgos dolarizadores frente a otros países que no tuvieron un mercado hiperliberal de acceso a la moneda extranjera. Al revés, tenían un mercado restrictivo de acceso a la moneda extranjera. Brasil. Después vamos a avanzar un poquito más en la comparación. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron las políticas económicas, las medidas económicas que se tomaron para avanzar, para profundizar esos rasgos dolarizadores? Y bueno, entonces uno tiene que remitirse a la dictadura militar, a la modificación de la Ley de Entidades Financieras, que liberalizó el mercado financiero, la posibilidad de la fijación de las tasas de interés por parte de los bancos en forma libre, a la vez la liberalización del mercado cambiario, la liberalización de lo que se denomina la cuenta de capital, o sea, el ingreso y egreso de capitales, y por consiguiente de la circulación de dólares en el sistema financiero. A ver, para traducirlo, ¿se acuerdan de la bicicleta financiera? Tasas, dólar, dólar, tasa. Bueno, ahí empieza esas pautas dolarizadoras del ahorro en Argentina. O sea, es a partir de una medida, una ley de entidad financiera, la liberalización
del mercado cambiario, la apertura de la cuenta de capital, el libre ingreso y egreso de capitales, la posibilidad de que las empresas se puedan endeudar en el exterior sin ningún tipo de restricciones. Antes sí había restricciones y controles, la nueva ley de inversiones extranjeras, que también permitió el ingreso de capitales del exterior sin ningún tipo de orientación sobre a qué sectores iba, y más aún sin ningún tipo de restricción para la remisión de utilidades. Y a partir de ahí empezó a dolarizarse los comportamientos económicos, sumado a que con esa liberalización del mercado financiero y del sector externo, a la fuga de capitales. La fuga de capitales que empieza a adquirir toda su dimensión con esa liberalización. Esa es una primera etapa para empezar a entender los rasgos dolarizadores de los sujetos económicos en Argentina, con una segunda que duró 10 años y medio. No duró 3, ni 4, ni 5. 10 años y medio de la fantasía de que un peso era igual a un dólar. La verdad es notable. Uno, la verdad, se hace un poquito de memoria y decir cómo es que durante 10 años y medio fue sostenida esa fantasía de que un peso era igual a un dólar. La verdad que otros países aplicaron una política de congelamiento del tipo de cambio para frenar la inercia inflacionaria. Lo hizo Brasil con el real, pero bueno, a los 2 años, a los 3 años empezó a salir. No mantener esa dolarización de la economía con un peso es igual a un dólar. Casi el 70% de los depósitos, casi el 70% de los créditos del sistema financiero estaban en dólares. Entonces, ¿cómo después no podemos sorprendernos o decir, bueno, por qué se dolarizaron los ahorros en Argentina? Bueno, porque hubo medidas que alentaron y fomentaron la dolarización de los ahorros y de ciertas actividades económicas. Y la verdad que uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que el país pierde soberanía monetaria, pierde capacidad de intervención en la economía a partir de su propia moneda. Y además pierde capacidad de administración de lo que son las divisas, o sea, del dólar. Como Argentina no emite dólares, y es un país dependiente de divisas del exterior para su desarrollo, uno dice, bueno, ¿cómo tiene que ser la administración de esas divisas? ¿Cómo hacen todos los países? Todos los países excepto Estados Unidos, que es el que emite los dólares. Entonces, los dólares sirven para financiar el desarrollo, significa financiar las importaciones de bienes que no se producen a nivel local para ampliar la frontera productiva, o sea, expandir la producción y por consiguiente el crecimiento económico y la creación de empleo, sirven para pagar deuda y sirven como una acumulación de dólares en reservas del Banco Central que sirven para enfrentar shock externos, o sea, crisis externas. Y esto es un punto muy importante. En la década del 90, ¿cuáles fueron las regiones que más sufrieron la volatilidad del capital financiero, o sea, de la globalización financiera? ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné rápidamente? Eran países de América Latina y países asiáticos. Los países asiáticos rápidamente aprendieron que quedar a merced del capital financiero es muy perturbador, generan crisis. Por consiguiente, tomaron una decisión y fueron los primeros de empezar a acumular reservas. Corea del Sur y después obviamente el resto de los países asiáticos, China a la cabeza acumulando reservas. También en la primera década del nuevo siglo, América Latina, los países de América Latina acumularon dólares en cantidad. Estamos transcurriendo ya el 6º año de una crisis internacional de proporciones que abarca al 60% del Producto Bruto Mundial, o sea, de la generación de riquezas y bienes y servicios del mundo, porque abarca a Estados Unidos, Europa y Japón.
el 60% del Producto Bruto Mundial está estancado o con un muy leve crecimiento o en recesión. Semejante crisis se asemeja a lo que es la crisis del 30 del siglo pasado. ¿Cuáles son las dos regiones que han podido sortear mejor esta fenomenal crisis internacional? Los países, las regiones que acumularon más reservas, o sea, Asia y América Latina. Cosa que evidencia la importancia de la acumulación de reservas como defensa frente a las crisis externas. Ahora bien, en ese mercado hiperliberal, donde solamente desde julio del 2007 a octubre del 2011 se fugaron, o sea, se perdieron reservas por un total de 80.000 millones de dólares. Y solo en el 2011, desde enero del 2011 hasta octubre del 2011, 20.000 millones de dólares. Fíjense que esa pérdida de reservas permitidas en un mercado hiperliberal de acceso a esa moneda extranjera, donde el gobierno mantuvo ese mercado hiperliberal y que recién en fines de octubre, en noviembre del 2011, empieza a empezar a implementar un nuevo régimen de administración y acceso a la moneda extranjera, un título largo, ¿no? Un régimen de control y administración de acceso a la moneda extranjera. Ustedes lo conocen de otra manera, es mucho más mediático, más corto, que lleva más impacto, pero la verdad que yo no veo que esté la gente torturada. Yo no me siento torturado, entonces trato del mismo modo que trato de no ceder el conocimiento, la utilización de palabras, también cuando la incorporamos, en realidad estamos incorporando el concepto del otro, que finalmente, más allá que después uno pueda cuestionarlo, termina aceptándolo. Yo no lo acepto. Para decirlo en términos académicos, es una medida que es una regulación de la cuenta de capital, pero podemos decirlo que es un nuevo régimen de administración y acceso a la moneda extranjera. Los otros, que la hacen más cortita, les sirve para los títulos. Yo les digo, porque cuando tengo que hacer títulos en el diario, es mucho más fácil una palabra de 4 letras que hacer todo esto que yo le estoy diciendo, este título, no me entra. Bueno, dicho esto, este nuevo régimen viene a cumplir, voy a hacer un entre paréntesis, fue mal informado, fue mal explicado, fue implementado con una sucesión de medidas atolondradas que confundían, que aún sí, que para mí todavía aún requiere ser mejor explicitado y entendido para la población. Cierro paréntesis para que quede claro, a nivel, si quieren, a nivel de lo que es gestión diaria, para poder comprender mejor y yo en todo caso también transmitirle qué es lo que yo pienso sobre, digamos, la forma de implementarse y la forma de transmitirlo para que sea explicitado. Ahora bien, mi interpretación y mi explicación es que la verdad que esa regulación de la cuenta de capital, o sea, ese nuevo régimen cambiario, vino a eliminar una de las mayores injusticias que había en la Argentina, que era que las reservas estaban destinadas a financiar la fuga de capitales. Y las reservas tienen otro destino, como bien se lo explicité antes. Las reservas, que es la acumulación de capital social por parte de un país, porque ¿qué son las reservas? Y más en Argentina durante este periodo. Es el superávit de la balanza comercial. El superávit de la balanza comercial, ¿qué es? La diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, o sea, los productos que Argentina vende y los productos que Argentina compra. Y en realidad, cuando uno compra,
Y pongo el ejemplo, digamos, este vaso. Si Argentina compra este vaso, ¿Argentina compra solo este objeto que es el vaso? ¿O que lo que también Argentina está comprando es el trabajo incorporado en este vaso? O sea, lo que está comprando es trabajo. Y entonces, cuando Argentina vende, y vende productos, lo que también está vendiendo es trabajo. Entonces, la diferencia entre lo que vende y lo que compra son esos dólares que se acumulan en las reservas. ¿Y qué significa? Es trabajo. O sea que es el esfuerzo de toda la sociedad que permite ese ahorro en el Banco Central. Ahora bien, ese ahorro de toda la sociedad, ese ahorro de todos los argentinos, tiene que venir a financiar la fuga de capitales de un sector minoritario e influyente en la sociedad. La verdad que es profundamente injusto y regresivo. Y ustedes pueden preguntarte, ¿pero por qué decís que es un sector minoritario? Si todos nos dicen que la gente compra dólares, la gente quiere dólares, los argentinos quieren dólares. Fíjense una contradicción, una incongruencia en esa definición. ¿Quién puede comprar dólares? En realidad, el que puede ahorrar. O sea, a ver, todos sabemos que cobramos o ganamos algo en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Bueno, primero comemos. Después de comer, hacemos gastos del hogar. Después tratamos de mejorar algunas condiciones materiales y si sobra, y también pasear, divertirnos, y si sobra, es el ahorro. Entonces, es una porción de la población que puede ahorrar y lo que te dicen es que la gente, todos los argentinos quieren comprar dólares. Pero a la vez, ¿qué es lo que dicen a la vez? Que en ese mismo momento la situación social en Argentina es un desastre, la verdad que es un retroceso. A ver, pónganse de acuerdo, porque para poder, si todos los argentinos pueden ahorrar, significa que la situación social es fabulosa. Si la situación social es mala, la capacidad de ahorro es de un sector minoritario. Entonces, más allá de estas definiciones conceptuales, les voy a dar un dato, para que vean a nivel de una evidencia empírica, de un registro claro a nivel numérico de que es una minoría influyente y una minoría obviamente intensa. ¿Se acuerdan que yo les dije lo de la fuga de capitales durante el 2011, de enero del 2011 a octubre del 2011, en 10 meses, 20.000 millones de dólares? El Banco Central entregó. Apenas el 12% de la población mayor de 18 años compró por lo menos $1 en el mercado único de cambio durante ese periodo. Apenas el 12%, o sea que ya no estamos hablando de los argentinos, de la gente que compra dólares. O sea que es esa minoría. O sea que el resto de la sociedad tiene que financiar la fuga de capitales de esa minoría intensa, sabiendo que la pérdida de reservas es profundamente perturbadora de la estabilidad económica, social y política. Por un lado, porque se pierde defensas frente a la crisis internacional, y por otro lado, si se pierden muchas reservas, ¿qué es lo que induce a las corridas cambiarias? A que venga una brusca devaluación. O sea que el financiamiento con reservas de la fuga de capitales es profundamente injusta. Injusta en una primera instancia, porque es el capital ahorrado por los argentinos como reservas y solamente va a una minoría privilegiada con elevada capacidad de ahorro. Y segundo, que la derivada de esa pérdida de reservas es una brusca devaluación que lleva a una segunda injusticia, que es beneficiar precisamente a ese sector privilegiado, a ese sector donde se utilizaron las reservas para financiar la fuga de capitales. Por consiguiente, cuando se aplica una medida de regulación de la cuenta de capital, de control y acceso a la moneda extranjera, debería ser
difícil, pero debería ser pensada en función de comprender la necesidad de utilizar los dólares en función al desarrollo nacional y no para sectores rentísticos y fugadores seriales de capital. Esta forma de comprender la economía, esta forma de, por ejemplo, interpretar precisamente uno de los grandes debates que tiene la Argentina con el dólar, no es el del discurso convencional. Por eso, mi convocatoria, una y otra vez, es rompamos la barrera de que no entendemos de economía, ingresemos al saber económico, como que la economía es una ciencia social donde intervienen diferentes intereses contrapuestos y por consiguiente nosotros tenemos que ser lo suficientemente lúcidos para no caer en la economía del miedo y en esa instancia para no estar defendiendo intereses que no son propios. Porque si no, vamos a estar perjudicándonos y, como un poco ayer dije, tirándonos un tiro en el pie. Bueno, muchísimas gracias.